Cuando hablamos de gerencia de procesos industriales, bueno, en primer lugar debemos recordar los principios básicos de todo proceso gerencial, donde tomamos en cuenta o nos basamos en las funciones básicas de la administración. Por ello, entonces, hablamos de una planificación, organización, dirección y control. Entonces, debemos establecer que estos procesos gerenciales los vamos a tomar en cuenta a la organización en general para poder entonces establecer qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer para saber a dónde queremos llegar. Y a través de estos procesos gerenciales, tener una comunicación asertiva dentro de la organización y así todas las personas involucradas en los diferentes procesos van a estar al tanto de cuáles son las actividades a realizar y cuáles son las metas a cumplir. Entonces, para poder llevar a cabo un proceso gerencial adaptado a la realidad de la empresa, punto importante a considerar en todo momento. Siempre debemos tomar decisiones y cuando vamos a establecer un proceso gerencial que sea adaptado a las necesidades de la empresa. No podemos tomar el modelo gerencial de la empresa, de la competencia, porque no sabemos si su realidad es igual a la realidad de nuestra empresa. Entonces, debemos siempre basar todo de acuerdo a la realidad de la empresa, cómo se encuentra la empresa y a partir de ello poder entonces establecer qué es lo que vamos a hacer para poder mejorar la situación o mantener la situación en tal caso de que la misma se encuentre posicionada dentro del mercado, entonces poder mantener esa posición dentro del mercado y por lo tanto que todos los procesos se lleven a cabo siempre basados en la calidad y en otros principios que son los que me van a permitir también diferenciarme de la competencia. Por ello, cuando vamos a hacer ese proceso gerencial, ese proceso de la gerencia, debemos ver qué teorías existen. Ahí interpretamos entonces tanto los datos que tenemos de la empresa a través de los diferentes análisis que podemos hacer para conocer la situación actual de la empresa. Por eso es que hablamos de la planificación. En la planificación hacemos ese diagnóstico de la situación de la empresa y posterior hacemos el pronóstico, es decir, hacia dónde queremos llegar. Por lo tanto, establecemos nuestro plan y a través del establecimiento de ese plan basado en la realidad de la empresa, en la posición que se encuentra en ese momento, entonces vamos a estudiar las diferentes teorías que me permiten establecer un modelo ya establecido y que ese va a ser mi enfoque gerencial. Por ello, hacemos una serie de estudios de análisis previos a el establecimiento del modelo gerencial que vamos a implementar. Todo ello para poder optimizar a la empresa en general. Aquí debemos tener en cuenta o tomar como principio la teoría de los sistemas. Recordemos que la teoría de los sistemas nos dice que toda organización, toda empresa parte de una entrada, un proceso y una salida. En la salida vemos si la misma corresponde a lo establecido y por ello se debe entonces hacer una retroalimentación. ¿Con qué fin? Con el fin de indicar que debemos seguir trabajando de esa manera porque lo estamos haciendo bien o indicar cuáles son las fallas que se están presentando en la salida para poder entonces modificar y adaptar en dichos procesos o si hay que hacer un cambio en la entrada, es decir, en la materia
o en los recursos que utilizamos en ese proceso para poder garantizar que el resultado sea el esperado. Entonces vamos a utilizar de forma correcta los recursos. Aquí debemos recordar los conceptos de eficiencia y eficacia, donde al llevar a cabo las actividades establecidas, haciendo ese buen uso de los recursos, es decir, sin malgastar o sobrepasar los tiempos establecidos. Puede que uno de los recursos que utilizamos es el recurso tiempo y ese recurso tiempo es valioso. El mismo, si no es aprovechado correctamente o según como se establece en el plan, vamos a tener entonces retardos en la entrega de los productos terminados o el material, el insumo, la materia prima que utilizamos en el proceso puede permanecer más tiempo de lo necesario en la línea de producción y eso en algunos casos puede hasta generar daños en el mismo y eso se traduce en pérdidas para la empresa. También los procesos involucran el uso de personal calificado y no calificado, y si este se paga, el pago que recibe es por destajo o por proceso por hora trabajada, y al no utilizar correctamente el tiempo en cada una de las etapas, pues estos van a trabajar más tiempo del estimado y eso me va a generar mayor gastos de personal, lo cual puede afectar en algún momento la ejecución de otra actividad y eso puede conllevar al que se pare el proceso y tener más pérdidas económicas en la empresa. Entonces, es importante que cuando interpretemos esas teorías y tengamos ese enfoque gerencial, siempre se, se establezcan las estrategias que me van a permitir entonces optimizar los recursos que estoy utilizando en cada una de las actividades y en cada uno de los procesos. ¿Para qué? Para que entonces mi empresa como sistema general eh, crezca y obtenga esa rentabilidad que tanto busca y también que cada uno de los subsistemas, recuerden que cada departamento se convierten en un subsistema y que la salida de un departamento pues, es la entrada del siguiente. Por ejemplo, la salida del departamento de producción, pues se vendría a ser la entrada al departamento de ventas. ¿Por qué? Porque ahí se está diciendo cuántos productos terminados tiene la empresa y por lo tanto en ello voy a basar entonces mi pronóstico de ventas, es decir, cuántos voy a vender y por lo tanto cuánto finanzas puede entonces decir cuánto puede ganar. Entonces, vemos que siempre existe esa relación entre los departamentos y muchas veces trabajamos de manera aislada. La comunicación no es efectiva. Esa comunicación, al no ver realmente hacia dónde vamos, entonces genera ruido, genera choques y por lo tanto hace que todos los objetivos planteados no se lleven a cabo y por lo tanto todo el proceso falle y toda la empresa en general pues presente entonces fallas en un momento dado. Para poder entonces optimizar esos recursos, vamos a hacer uso de una serie de herramientas en cada uno de los procesos industriales que me van a permitir entonces conocer cómo está la empresa, conocer qué es lo que se necesita y, por lo tanto, poder establecer ese enfoque gerencial que está adaptado a la realidad de la empresa. Entonces,
La gerencia de procesos industriales, en primer lugar, pues está basada en una planificación estratégica, ya lo hablamos. Proceso gerencial inicia con una planificación. Ahí hacemos nuestro diagnóstico y en nuestro diagnóstico vemos qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos para establecer hacia dónde queremos llegar. En ese hacia dónde queremos llegar son los objetivos que nos vamos a plantear. Entonces, en la planificación estratégica vamos a establecer dichos objetivos para poder establecer las normativas, poder establecer los estándares, poder establecer las especificaciones técnicas que van a estar relacionadas con el producto final y de esa forma, entonces, vamos a garantizar que ese producto terminado va a satisfacer las necesidades de la empresa. Siempre recuerden que cuando hacemos un proceso de transformación de una materia prima en un producto terminado, ese producto final debe satisfacer una necesidad latente en el mercado. Si hacemos productos que no van a satisfacer una necesidad, debemos entonces estudiar por qué nuestro producto no tiene ese impacto en el mercado y por lo tanto poder reestructurar, hacer reingeniería en un proceso para que el producto sí cumpla con la demanda existente. Para ello, entonces, vamos a hacer uso de la tecnología y la automatización. Hay empresas que son netamente, sus procesos son manuales, pero porque el producto así lo, lo requiere. Pero hay otras que debemos entonces sustituir esos procesos manuales por procesos automatizados que me permitan entonces aumentar la capacidad de producción. Por ejemplo, en una empresa donde se elabora panes, ya el amasado de manera manual queda en el pasado porque eso me va a generar una baja producción. La capacidad de amasado de una persona no es la misma de una máquina y por lo tanto la cantidad de producto terminado que va a obtener en un proceso manual es diferente a uno automatizado. Por ello, en algunos casos vemos que ciertos panes artesanales, ciertos panes que dicen 100% hecho a mano, y su cantidad es mínima, su costo en algunas veces pues es mayor. ¿Por qué? Porque los procesos de elaboración del mismo requiere de más horas, y esto pues me va a aumentar los costos fijos, los costos variables perdón, los costos variables de producción del mismo. Entonces, debemos primero revisar cuando estamos también haciendo esa planificación, viendo cómo estamos, ver si es necesario el uso de la tecnología y automatizar ciertos procesos que me van a permitir entonces aumentar la eficiencia en mi empresa. Es decir, que voy a utilizar de forma correcta los recursos, en especial el recurso tiempo, y con ello poder aumentar mi capacidad de producción. Entonces, al aumentar esa capacidad de producción, yo puedo aumentar la oferta del producto y, por lo tanto, puedo también ampliar mi rango de atención del mercado. Si estamos entonces en un mercado local y al automatizar, puedo entonces ya ocupar ya el mercado no solo de la ciudad, sino del estado y así sucesivamente hasta poder llegar a un mercado nacional o internacional, si el producto me lo permite. Entonces, es importante ese estudio de la tecnología y la automatización en las empresas para mejorar esa eficiencia y, por lo tanto, aumentar mi productividad como empresa. Otro punto importante que debemos entonces
estudiar es la gestión de las personas. Entonces, todos estos procesos asociados a la administración de los trabajadores. Recuerde que recurso humano, talento humano, gestión humana, como se le suele llamar, debe tener ese control de el personal desde el inicio, es decir, desde su captación hasta ya la contratación y posterior, entonces, funcionamiento de como personal en cada una, la asignación de funciones en cada uno de los procesos. Entonces, esa gestión de personas, todos esos procesos asociados a la administración del personal, como son la captación del personal, en el mismo, entonces, en primer lugar, se debe mostrar con claridad cuáles son los requisitos y para qué es el cargo que las personas van a llegar a ofertar su, su trabajo, ¿sí? Entonces, si no es tan claro para qué es, pues podemos colocar cualquier cosa y puede llegar cualquier tipo de personas a buscar el puesto de trabajo, a optar por el puesto de trabajo. Entonces, debemos estar claros para qué es que se quiere la persona, si esta persona es calificada o no calificada o debe tener una preparación en un área específica y por ello, entonces, poder entonces recibir la hoja de vida o el resumen curricular de personas que solo cumplen con los requisitos ya establecidos. Entonces, si necesitamos una persona para el área de mantenimiento y sabemos que ésta debe saber de motores, debe saber de mecánica, entonces vamos a establecer en el llamado que se hace a las personas, en la convocatoria que se presenta para que las personas vengan a entregar su resumen curricular, cumplan entonces con dichos requisitos. También, luego ya en el proceso de contratación y posterior manejo del personal, debemos también tener en cuenta que ellos estén cumpliendo con todo lo establecido. Muchas veces las personas eh, presentan su currículum, cumple con los requisitos y cuando empiezan a trabajar no se desenvuelven correctamente en el área. Entonces debemos ver si fue que la persona mintió en la información que colocó o si es necesaria un proceso de capacitación para el puesto en el que está trabajando. Entonces, muchas veces las personas cumplen con los requisitos, pero hay que darle una capacitación específica porque el proceso en la empresa se lleva a cabo de una forma establecida y eso no lo sabe la persona. Entonces, debemos siempre formar a las personas y mostrarles atrás con los manuales de normas y procedimientos, cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos dentro de la organización. También debemos tener esa gestión de proveedores y clientes, es decir, este proceso me permite identificar una empresa, calificarla, incorporarla y poder realizar transacciones con los proveedores para un negocio correcto. Entonces, al igual que el personal, vamos a tener unos requisitos específicos. También los materiales e insumos utilizados tienen unas características específicas, deben cumplir con unas normas, cumplir con unos estándares y por ello los proveedores también deben cumplir con dichos parámetros establecidos. Entonces, mi empresa debe buscar tener esa relación comercial con empresas que me van a garantizar un producto de calidad y que cumple con las especificaciones técnicas establecidas por mi empresa. Aquí
También podemos entonces hablar de que debemos llevar entonces también un proceso relacionado con la parte financiera, donde se lleguen a ciertos acuerdos con estos proveedores para poder adquirir en un momento dado lo- la materia prima, los insumos, con créditos, con facilidades de crédito. Todo ello siempre con la finalidad de poder garantizar la liquidez que yo requiero para cumplir con dichos compromisos gracias a las ventas que yo voy a hacer del producto terminado. Entonces, aquí es importante siempre estudiar de que las empresas cumplan con esos requisitos, que cumplan con cierta normativa o que tengan cierta certificación, que es lo que me va a garantizar que el producto, ese insumo que estoy adquiriendo, es acorde a los parámetros que he establecido y que al procesarlos, ese producto final va a tener las características que yo espero. Por último, y no más importante, tenemos el control y seguimiento. Aquí debemos entonces ajustar los procesos en tiempo real para mantenerlos dentro de los límites establecidos. Recuerden que al principio dije que hablamos de la planificación, organización, dirección y control. Entonces, planificamos, diagnóstico y pronóstico, establecemos objetivos, establecemos el plan, organizamos, decimos quién va a ser cada una, por eso el proceso de gestión de personas es importante para garantizar que cada persona tenga asignada una actividad y que dicha persona esté ubicada en el puesto correcto. Dirigimos, entonces, ese líder en cada departamento debe garantizar el cumplimiento del plan, debe motivar al personal para que éste se sienta a gusto en su puesto de trabajo y por lo tanto logre los objetivos planteados. De ahí que viene el proceso de control. Entonces, planificamos, organizamos, dirigimos y el control se hace desde el inicio. Desde el proceso de planificación hasta el final, debemos hacer ese control y seguimiento. ¿Por qué? Porque a través de ese control y seguimiento vamos a garantizar que se cumplan cada una de las actividades. Es decir, en mi proceso de planificación, por ejemplo, yo necesito verificar qué tengo en almacén. Si yo no lo tengo establecido, si yo no le hago control a esa actividad, puede ser que yo no verifique que tengo en almacén, establezca un plan de producción y al momento de que inicia dicho plan, no tengo la cantidad de materia prima e insumos que requiero para poder cumplir con el pedido que tengo de productos terminados. Entonces, ese control se debe hacer desde el inicio, desde la planificación, durante el proceso, para garantizar que estos también están cumpliendo con todos los parámetros, con los estándares y con la calidad que yo requiero. Y también al final, para poder entonces ver si ese producto final cumple con las especificaciones técnicas o debo entonces mejorar. Puede ser que en la planificación me di cuenta de algo, hago esa corrección en ese momento y eso me va a garantizar que cuando ya se esté procesando la materia prima, el producto va a salir correctamente. Aquí podemos ver entonces esa relación que tiene la teoría de los sistemas con la teoría gerencial, donde en mi entrada, ¿qué es lo que voy a hacer en mi entrada? Voy a planificar y voy a organizar. Ahí tengo todos los recursos que yo necesito para llevar a cabo mis actividades dentro de la organización. Luego tenemos ese proceso donde se transforma esa materia prima y por lo tanto en la salida, pues ya es mi producto terminado. Como empresa, en general,
debemos tener el control en cada una de las partes, en cada uno de los departamentos, en cada una de las etapas y garantizar los estándares, garantizar el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de las normas y con ello garantizar la calidad del producto final y que éste va a satisfacer la necesidad del consumidor. ¿Por qué digo que en todos los departamentos? Porque no podemos dejar a un lado también ciertos departamentos como el área legal, que si ésta no comunica o no establece cuáles son las leyes que debo cumplir, en algunos casos las ambientales, o con ciertos cumplimientos de ciertos deberes con algunos organismos del Estado, entonces también mi proceso está fallando porque él mismo no está incurriendo en una falta y eso pues también puede afectar en un momento el proceso productivo. Aunque no tienen algo que ver con el proceso de producción como tal, pero sí me va a afectar mi proceso, dado que eso puede paralizar a la empresa y por lo tanto presentarse el cierre parcial o el cierre definitivo de nuestra empresa por incumplimiento. También recuerden que al incumplir con las leyes, al incumplir con ciertas normativas, eso va a generar multas para la empresa y si estas superan a la capacidad de pago que tiene la empresa en un momento dado, pues eso también me puede generar el cierre parcial o definitivo de la empresa al no contar con los recursos necesarios para poder cubrir ese gasto no previsto o que no se tuvo la previsión para evitar que apareciera. Ahí vemos que también en los procesos, durante todos los procesos, en ese control y seguimiento, debemos entonces controlar todos los riesgos latentes, conocidos y no conocidos, que se pueden presentar en cada una de las actividades. Entonces, para finalizar, vemos que el proceso gerencial, en primer lugar, debe estar adaptado a la realidad de mi empresa. No puedo asumir procesos gerenciales de otras empresas porque no sé si su realidad es igual a la mía. Entonces, mi proceso va a estar basado en la realidad de la empresa. Durante este proceso gerencial, vamos a tomar en cuenta todas las áreas como un sistema en el total. Y dentro de ese sistema total, pues vamos a llevar a cabo varios procesos internos que son los que me van a garantizar el uso correcto, sí, optimizar el uso de los recursos y por lo tanto el cumplimiento de los objetivos. Si en el desarrollo de dichos procesos no estoy cumpliendo con los objetivos, estoy haciendo algo mal durante todo el proceso y si yo no hago esos cambios a tiempo, lo mismo me van a representar un cierre parcial o definitivo de la empresa. Espero sigan investigando y conociendo más sobre el tema y esto les permita crecer en lo académico, en lo profesional y también adquieran las herramientas necesarias para mejorar a la empresa en general. Gracias.